Hola, bienvenidos a esta video clase en la cual hablaremos sobre la introducción a la corriente alterna. Para comenzar con la corriente alterna debemos decir que la forma de onda sinusoidal, es decir, la onda de función seno, es el tipo fundamental de la corriente alterna. Aplica tanto para señales de voltaje como de corriente y también se les conoce como sinusoides. La energía provista por las empresas de servicio eléctrico es en forma de voltaje y corriente de tipo sinusoidal. Esto quiere decir que es energía de corriente alterna y es la que se produce mayoritariamente a nivel mundial. Por otra parte, la energía de corriente alterna comercialmente disponible proviene de las máquinas eléctricas rotatorias comúnmente denominadas generadores de corriente alterna. El símbolo que vamos a utilizar para representar cualquier fuente de voltaje sinusoidal de corriente alterna es el siguiente. Acá vemos un círculo y en medio del círculo una señal de tipo seno. La siguiente figura es una gráfica que muestra la forma general de una onda seno, la cual puede ser o una corriente alterna o un voltaje alterno. Es decir, esta figura aplica tanto para corriente como para voltajes. Acá vemos en este caso una señal de voltaje donde la forma sinusoidal indica el comportamiento de este tipo de energía. Tenemos un valor máximo positivo, que puede ser o un voltaje o una corriente, dependiendo de la señal que estemos analizando. Y también tenemos un valor máximo negativo. De igual forma puede ser un voltaje o una corriente. Y esta variación se produce a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de fuentes de ondas sinusoidales de corriente alterna, es importante tener en cuenta lo siguiente. Veremos ahora un esquema donde se muestra el comportamiento del voltaje y la corriente alterna. Si tenemos una fuente de corriente alterna aplicada, por ejemplo, a una carga resistiva, en la primera parte, la alternación positiva indica entonces que el sentido de la corriente se producirá en esta forma, como se indica en la flecha. Luego, para el segundo semiciclo, es decir, la alternancia negativa, entonces el sentido de la corriente cambia completamente su giro. Y de esa forma, alternativamente, en un sistema de corriente alterna, la polaridad estará cambiando a una determinada frecuencia. El cambio de valor con el tiempo en forma periódica y la alternancia en el cambio de la polaridad son entonces las características fundamentales que definen la corriente alterna. Las ondas sinusoidales de corriente alterna son producidas basadas en principios electromagnéticos que ocurren dentro de máquinas eléctricas rotatorias comúnmente denominadas generadores de corriente alterna. Y estos generadores de corriente alterna generalmente entonces transforman energía mecánica en energía eléctrica, es decir, transforman movimiento en electricidad. Veamos a través de esta representación gráfica esos principios electromagnéticos que producen la electricidad. Acá tenemos lo que sería el esquema más básico que podemos utilizar para representar una máquina giratoria generadora de corriente alterna. Básicamente tiene una parte fija, que es lo que comúnmente se llama estator, y una parte giratoria, que es lo que comúnmente se llama rotor. Estos son los dos elementos fundamentales que componen a la máquina giratoria. A través de un eje y a través de una propulsión mecánica externa, la parte rotatoria se hace girar dentro del campo magnético estático. Ese campo magnético, que es la parte estática, físicamente estática de la máquina, interactúa a medida que vamos moviendo o haciendo girar la parte móvil, que es básicamente de alambre conductor, va interactuando con el campo magnético y en los extremos entonces se va a inducir lo que se conoce como una fuerza electromotriz inducida, que básicamente es el voltaje generado en una fuente de corriente alterna. Entonces, en un primer cuarto de ciclo de la alternancia positiva, entonces se produce lo que sería el giro de 45 grados que induce
una cuarta parte de la onda senoidal. Cuando la parte giratoria gira 45 grados en sentido horario, por ejemplo, entonces se produce el segundo cuarto de ciclo de la alternancia positiva. Y en consecuencia tenemos generado medio ciclo de la onda de corriente alterna. Si la máquina continúa girando 45 grados más, entonces ahora pasamos a la parte de la alternación negativa y allí se produce entonces el tercer cuarto de ciclo que va a ir completando progresivamente la onda sinusoidal. Una vez que se completa un giro de 360 grados, se produce entonces una onda sinusoidal completa y en esa forma entonces llegamos a lo que sería el ciclo completo de generación de una señal de corriente alterna. El período de una onda sinusoidal de corriente alterna es uno de los elementos claves entonces para entender el funcionamiento de la corriente alterna. En una onda sinusoidal se tiene como característica principal que su valor cambia con el tiempo, pero ese cambio se hace de forma periódica, es decir, se realiza cada cierto tiempo. El tiempo requerido para que una onda sinusoidal complete un ciclo es a lo que vamos a denominar el período y se representa con esta letra T mayúscula. Y la unidad para expresar el período generalmente es el segundo. En la siguiente gráfica se ilustra ahora una onda sinusoidal de corriente alterna para poder explicar el concepto de período. Acá vemos entonces que si tenemos un ciclo completo de corriente alterna, el tiempo que tarda la señal en ir desde el punto cero hasta el punto final es lo que vamos a llamar el período y que se va a expresar en segundos. Si tenemos entonces una máquina que está girando en forma indefinida y genera una onda sinusoidal, entonces vamos a ver ondas sinusoidales en forma consecutiva. En este caso tendremos entonces un primer ciclo y luego acá se repite un segundo ciclo, un tercer ciclo y en forma indefinida entonces tendremos una señal que básicamente está conformada por ciclos consecutivos sinusoidales. En este caso entonces para poder realizar las mediciones del periodo de una señal es necesario entonces establecer cuál es el tiempo que hay, por ejemplo, desde el punto donde inicia el primer ciclo hasta el punto donde inicia el segundo ciclo. En este caso estamos haciendo una medición del periodo desde 0 hasta 0. Pero también podemos realizar una medición tomando como referencia el pico máximo de la primera señal o del primer ciclo con respecto al pico máximo del segundo ciclo. En ese caso, entonces, medimos el periodo entre pico y pico. O también podemos hacer una medición por los cruces de cero. O finalmente, cuando el ciclo se completa, podemos entonces también tomar la distancia que hay entre los periodos que se han completado. Básicamente, esas son entonces las formas de medir el periodo. Acá lo vemos entonces representado por la letra T. El otro parámetro importante para tener en cuenta en corriente alterna es la frecuencia, identificada con la letra F. Se define como el número de ciclos que tiene una onda sinusoidal en la unidad de tiempo de un segundo. Mientras más ciclos se completan en un segundo, se dice entonces que la señal tendrá más alta frecuencia. La frecuencia se mide en unidades de ciclos por segundo o lo que comúnmente se le denomina hertz. Un hertz, identificado de forma abreviada como Hz, equivale a un ciclo por segundo. Por lo tanto, por ejemplo, para una frecuencia de 50 Hz, tenemos entonces 50 ciclos que se están produciendo en un intervalo de tiempo de un segundo. Acá vemos entonces a través de esta gráfica la explicación del concepto de frecuencia. Observamos entonces que en esta duración del tiempo de un segundo ocurren dos ciclos. Por lo tanto, acá podríamos decir que esta es una señal que tiene una frecuencia formada por dos ciclos, ya que están ocurriendo dos ciclos en un segundo.
En este caso, observamos que en el tiempo de un segundo ocurren 1, 2, 3 y hasta 4 ciclos. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de una frecuencia más alta que la anterior. Es decir, acá tendríamos 4 ciclos en un segundo, acá tendríamos 2 ciclos en un segundo. En conclusión, estaríamos hablando entonces de una señal alterna que tiene una frecuencia de 2 Hz y también podríamos decir que su periodo es de medio segundo, ya que cada ciclo ocurre justo a la mitad de un segundo. Si tenemos 2 ciclos en un segundo, pues cada ciclo ocurrirá cada medio segundo. En este caso, tenemos entonces una señal con una frecuencia de 4 Hz, es decir, 4 ciclos por segundo, y el periodo ahora será de 1/4 de segundo, es decir, cada ciclo tarda en ocurrir 1/4 de segundo. La fórmula típica para el cálculo o para establecer la relación entre frecuencia y periodo en una señal de corriente alterna son las siguientes. La frecuencia entonces es inversamente proporcional al periodo, o también podemos decir que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto establece entonces que en una onda sinusoidal con un periodo mayor realizará menos ciclos en un segundo que una onda que tenga un periodo menor. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre ambos parámetros. Otro de los parámetros que también se analizan y se realizan evaluaciones en sistemas de corriente alterna es lo que se conoce como la frecuencia angular. También se le llama velocidad angular. Las ondas sinusoidales se miden en forma horizontal utilizando como referencia las bases del tiempo. Sin embargo, dado que el tiempo para completar medio ciclo o cualquier fracción del ciclo van a depender de la frecuencia con la cual estén ocurriendo esos ciclos, entonces es necesario que esos puntos horizontales de la onda sinusoidal se representen en función de una medición de tipo angular, expresada bien sea en grados o en radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un ciclo de una onda sinusoidal se describe cuando se produce un giro de 360 grados. Y ese giro único de 360 grados equivale matemáticamente a lo que llamaríamos 2pi radianes, es decir, la longitud de una circunferencia. Acá vemos entonces la relación entre los grados y los radianes cuando la máquina giratoria que produce el inicio de la onda sinusoidal está en el punto inicial, tenemos 0 grados a 0 radianes. Cuando se produce entonces un giro de 45 grados, estamos ubicados en pi cuartos radianes. Cuando se produce un cuarto de giro, tenemos 90 grados o pi medios, y así sucesivamente se va incrementando 135 grados, 3 pi cuartos, 180 grados se completa un giro equivalente a pi radianes, o lo que sería lo mismo decir medio giro. Luego seguimos 270 grados, 3 pi medios, y luego al completarse un giro se producen 360 grados, o lo que es lo mismo 2 pi radianes de giros. Dado entonces que una onda sinusoidal de corriente alterna gira 2 pi radianes en un ciclo, entonces la velocidad angular, llamada también frecuencia angular, se puede definir de la siguiente manera. W, que es la frecuencia angular, va a ser igual a 2pi, que es la representación del giro de cada, o la longitud de cada giro, dividido entre el periodo, es decir, el tiempo que tarda en completarse ese ciclo. Teniendo en cuenta entonces que el periodo de una señal es igual al inverso de la frecuencia, podemos concluir entonces que la frecuencia angular, o también llamada velocidad angular, va a ser igual a 2pi por f. Es decir, existe una relación
directa entre la frecuencia angular y la frecuencia llamada frecuencia cíclica. Y esa relación está establecida por la longitud de una circunferencia, que son 2pi radianes. De esa forma, entonces, W, que es la representación de la velocidad angular, es una cantidad que se expresa en radianes por segundo y es la cantidad de radianes que va a estar oscilando una onda sinusoidal en el tiempo de un segundo. Acá vemos entonces la representación en forma lineal de la onda sinusoidal en grados o en radianes. Acá vemos entonces las dos representaciones y las dos formas de medir linealmente la medición angular de una onda sinusoidal de corriente alterna. Por otra parte, para realizar mediciones y análisis de sistemas de corriente alterna, es importante tener en cuenta cuáles son los valores que tenemos disponibles tanto de voltaje como de corriente. El primer valor que aparece en un sistema de corriente alterna es el llamado valor instantáneo. Si observamos la figura, vamos a ver que a medida que va ocurriendo la aparición de la onda sinusoidal, si proyectamos para distintos tiempos, hacia el eje horizontal y el eje vertical, podremos tener infinitos valores cada instante de tiempo. Por esa razón, a ese tipo de valor en el cual tomamos en un instante de tiempo la lectura de voltaje, bien sea negativo o positivo, se le denomina valor instantáneo. Entonces podemos decir que el valor instantáneo de una señal sinusoidal se obtiene a partir de una función matemática que describe a una onda de corriente alterna. En ese caso, esa función matemática es la función seno y podemos entonces escribir, por ejemplo, una función de voltaje B de t igual a Bm por el seno de omega t. Esto quiere decir entonces que Bm va a ser el valor máximo que va a alcanzar la función seno y omega t va a ser entonces la variación o la oscilación periódica de la señal en función del tiempo. Por otra parte, podemos tener, al igual que tenemos una señal de voltaje, una señal de corriente, pero ahora representada como I de t, con un valor máximo de corriente Im, y el comportamiento periódico de la señal definido por omega t. Para poder establecer qué significa cada uno de esos parámetros, entonces V de t es el valor instantáneo de la tensión, por ejemplo, en voltios. Bm sería entonces el valor máximo de los valores que alcanzan en el ciclo esa señal de voltaje. Omega sería entonces la frecuencia angular o también llamada frecuencia o velocidad angular que se expresa en radianes por segundo. Y por supuesto la variable de tiempo expresada en segundos. El otro valor que debemos tener en cuenta en sistemas de corriente alterna es el conocido como valor pico o valor máximo. En este caso, hablamos de el valor de voltaje o de corriente en el que se muestra el punto máximo o pico, bien sea positivo o negativo con respecto a cero. Como los valores pico, positivos y negativos, son iguales en magnitud, una onda seno se caracteriza entonces por un solo valor pico. El valor pico es representado por Vp para una señal de voltaje o Ip para una señal de corriente. Estaríamos hablando de voltaje pico y corriente pico. Y también se puede utilizar como Pm, valor máximo, o Im, corriente máxima. Gráficamente entonces, acá vemos que el valor pico o valor máximo sería entonces la cantidad que hay desde el punto de referencia 0 hasta el punto máximo de valor que alcanza la onda sinusoidal. Por eso se le llama entonces valor pico o valor máximo. En algunas ocasiones se utiliza entonces una medición que representa la cantidad de voltios que hay desde el punto máximo positivo hasta el punto máximo negativo. Y a ese valor se le suele llamar entonces valor pico a pico, que no es más que 2 veces el valor pico o 2 veces el valor máximo.
El otro valor importante a tener en cuenta para sistemas de corriente alterna es el valor promedio. El valor promedio de una onda sinusoidal de corriente alterna siempre va a ser cero, ya que los valores positivos del primer semiciclo son neutralizados por los valores negativos del segundo semiciclo. Esto implicaría entonces que no tendría mayor utilidad el uso del valor promedio. Por ello, es necesario utilizar otro tipo de promedio que es el que comúnmente conocemos como valor eficaz. Entonces, cuando hablamos del valor eficaz, nos estamos refiriendo a un término que generalmente se describe como RMS, que proviene de las siglas en inglés root mean square, es decir, raíz cuadrada de la media de los cuadrados. Es como una especie de un valor promedio cuadrático. Generalmente cuando utilizamos un instrumento de medición de voltaje, por ejemplo un voltímetro en corriente alterna, es este el tipo de voltaje que se muestra en ese instrumento. Voltaje RMS o voltaje eficaz. El valor eficaz también se puede definir como un valor promedio cuadrático que produce una cantidad de energía equivalente a la que se produciría en un sistema de corriente continua. Dicho de otra forma, el valor eficaz entonces es ese valor de la señal sinusoidal que produce una cantidad de energía que sería equivalente a si tuviésemos un sistema de corriente continua aplicado a una carga específica. Matemáticamente, cuando hablamos de un valor eficaz, nos estamos refiriendo entonces a la sumatoria de los promedios de las senoides, tanto positivas como negativas, elevadas al cuadrado. La idea de elevarlas al cuadrado es para evitar entonces que los ciclos negativos eliminen a los ciclos positivos o a los valores de del ciclo positivo y por ende tengamos un valor promedio cero. Entonces, al hacer todos los valores positivos, pues entonces se obtiene un promedio positivo. El valor pico de una onda seno puede convertirse en valor eficaz o valor RMS utilizando una relación tanto para voltaje como para la corriente, que es la siguiente. El valor eficaz o valor RMS va a ser igual entonces al valor máximo dividido entre la raíz de 2. Si le sacamos el inverso a la raíz de 2, también la ecuación anterior la podemos representar como valor eficaz o valor RMS es igual a 0,707 veces el valor máximo. Eso quiere decir entonces que el valor eficaz está ubicado en aproximadamente el 70,7% del valor máximo de la señal sinusoidal. Gráficamente acá entonces observamos los valores que acabamos de mencionar. Acá tenemos la onda sinusoidal con su valor máximo positivo, su valor máximo negativo. Y luego entonces, si estamos hablando de que el valor eficaz está ubicado a más o menos 0,7 veces el valor máximo, pues acá tendríamos una línea recta que nos representaría ese valor promedio cuadrático o valor eficaz para poder entonces utilizar un solo valor representativo de la señal de corriente alterna en lugar de utilizar valores infinitos o los valores máximos. Los tipos comunes entonces de corriente alterna en la práctica son, en primer lugar, el sistema monofásico. Por ejemplo, si tenemos un tomacorriente en el hogar, ese tomacorriente decimos que tiene 220 voltios eficaces a una frecuencia de 50 Hz. Esto significa que en un segundo se presentan 50 ciclos y el valor promedio cuadrático de ese voltaje es de 220 voltios. Gráficamente, la señal de voltaje de un tomacorriente tendría estos parámetros. Tendría como valor máximo entonces los 220 eficaces por la raíz de 2, es decir, estaríamos hablando de que el valor máximo de voltaje que alcanza una señal de un tomacorriente es de 311.1 volts. Y el valor eficaz, como lo dijimos originalmente, es de 220 voltios. En relación a las frecuencias, es de 50 ciclos por segundo, dependiendo del estándar que se esté utilizando. En otros países se utiliza el estándar de 60 Hz. La frecuencia nos permite entonces, a través del inverso, obtener el tiempo que dura cada ciclo.
En este caso, el ciclo duraría 0,02 segundos, es decir, 20 milisegundos. Es un cambio tan rápido en la señal que es imposible de percibirla a simple vista. Entonces acá tenemos una fuente monofásica, y se habla de monofásica porque básicamente lo que tenemos en el sistema es una sola onda sinusoidal. Por otra parte, tenemos entonces los sistemas trifásicos, que son aquellos sistemas que se utilizan para la distribución. Tienen tres fases a través de las cuales se puede entonces generar, transmitir y distribuir grandes cantidades de energía eléctrica. En este caso vemos lo que sería un generador trifásico en el que básicamente es como si tuviésemos tres sistemas monofásicos interconectados en un mismo sistema. Solo que acá las partes que producen la energía están separadas entre sí 120 grados. Eso hace entonces que en un sistema trifásico se produzcan simultáneamente tres señales de tipo senoidal en el mismo sistema, que es lo que determina lo que se conoce entonces como las tres fases del sistema trifásico. Y en esas tres fases entonces aparece lo que se conoce como el desfasaje entre cada señal, que en este caso corresponde a 120 grados. Es decir, cuando hablamos entonces de la distancia que hay desde la primera fase hasta la segunda fase, estamos hablando de 120 grados. Lo mismo sucede con la segunda respecto a la tercera fase y así sucesivamente en forma indefinida. Entonces, cuando hablamos de corriente alterna, es importante como instrumento de medición hacer referencia al osciloscopio, ya que el osciloscopio es un dispositivo de visualización que traza en una pantalla una gráfica de una señal eléctrica de voltaje medida y muestra cómo cambian esas señales de voltaje a lo largo del tiempo. Para hacer esa medición, entonces, se requiere de un eje vertical que tiene la pantalla del osciloscopio, donde se hace la visualización que representa el voltaje, y un eje horizontal donde se representa el tiempo. Por otra parte, en corriente alterna, entonces con este instrumento se puede medir la amplitud, que sería lo que llamamos el valor máximo de la señal. Podemos medir también el período y la frecuencia de una señal de voltaje. Y también es posible utilizarlo para medir voltaje de corriente continua, ya que la corriente continua, para medirla, sería la referencia entre una línea de 0 voltios con respecto al nivel de voltaje de ese sistema de corriente continua. La mayoría de los osciloscopios también tienen la capacidad de mostrar pantallas a través de dos señales a la vez, es decir, lo que se conoce como dos canales. Esto permite entonces observar la relación de tiempo que existe entre dos señales y por ende medir lo que sería el desfasaje entre un par de señales de corriente alterna. Acá vemos entonces una representación del panel frontal de un osciloscopio donde tenemos la pantalla para la visualización de la señal y los diferentes elementos de control para poder realizar las respectivas mediciones. Para explicar la medición con el osciloscopio de una manera simple, vemos este entorno de simulación en el cual tenemos una fuente de corriente alterna con 10 voltios eficaces a una frecuencia de 1 Hz o 1 ciclo por segundo. Esa fuente está alimentando a una resistencia R1 conectada en serie con una resistencia R2. Ambas resistencias tienen el mismo valor, 1 kiloohmio. Y acá tenemos entonces la representación virtual de un osciloscopio de dos canales. El canal 1 está conectado, su punto positivo, a el positivo de la fuente, o el punto de referencia positivo de la fuente, y el negativo al punto negativo de la fuente. Es decir, el canal 1 está conectado en paralelo con la fuente. Por lo tanto, a través del canal 1 estaríamos midiendo la señal de la fuente directamente. Por otro lado, en el canal 2 lo tenemos conectado a un extremo de la resistencia R2 y el otro terminal del canal 2 está conectado al otro extremo. En consecuencia, el canal 2 está midiendo la caída de tensión en la resistencia R2. Tenemos entonces la fuente de corriente alterna que entrega voltaje eficaz y un osciloscopio de dos canales para poder evaluar el comportamiento de este sistema de corriente alterna.
La configuración del osciloscopio nos permite entonces definir que el canal 1, o para la visualización de la señal del canal 1 utilizamos el color rojo, para la visualización del canal 2 vamos a utilizar el color azul. Acá tenemos la representación máxima en la escala para observar esos canales: 15 voltios máximo positivo, 15 voltios máximo negativo, y acá tenemos la base de tiempo de 2 segundos para la visualización de la señal en el eje horizontal. Si vemos ahora entonces la representación gráfica de la pantalla que veríamos en este sistema simulado, tendríamos que el canal 1, que es el canal que nos mide la señal de entrada, nos representa esta señal senoidal de color rojo que vemos acá, donde básicamente, si observamos, el valor está comprendido. Si de acá tenemos 0 a 15 voltios, que es nuestra escala, estaríamos hablando de aproximadamente unos 14 voltios. Mientras que la señal más pequeña, sería la señal azul, es la caída de tensión en la resistencia R2. Estaríamos hablando de un valor máximo de aproximadamente la mitad del valor máximo de la fuente, ya que las dos resistencias son iguales. Estaríamos hablando de unos 7 voltios aproximadamente. Eso quiere decir entonces que hay una relación entre este valor máximo y este valor eficaz que nos está dando la fuente. Acá tenemos entonces la relación. Valor eficaz es 0,707 veces el valor máximo. Por lo tanto, el valor máximo sería valor eficaz entre 0,707, en este caso sería 10 voltios, dividido entre 0,707 y nos da 14,14 voltios, que sería el valor máximo de esta señal de entrada. El periodo de esa señal entonces sería de 1 segundo, ya que si observamos, la señal comienza acá, la señal roja, que también es el mismo punto de inicio para la señal azul, alcanza su valor máximo, vuelve a 0, alcanza el máximo negativo y luego finaliza el primer ciclo. El tiempo que tarda en completar un ciclo es 1 segundo, ya que esta escala de tiempo que está en segundos, acá sí esto tenemos 2 segundos, entonces justo en la mitad tendríamos 1 segundo. Por lo tanto, estaríamos observando entonces una señal que tiene un periodo de 1 segundo, es decir, una frecuencia de 1 Hz. Acá entonces, aplicando la ecuación, pues tendríamos que F es igual a 1 ciclo por segundo o 1 Hz. Bien, de esta forma llegamos entonces al final de esta videoclase de introducción a la corriente alterna. Saludos y feliz día.